Saludos, bienvenidos a Debate en Derecho, programa de análisis jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Mi nombre es Julio Fontanes Maldonado y conjuntamente con la doctora Yanira Reyes Gil estaremos discutiendo dos temas que fueron de mucha discusión en Puerto Rico durante los pasados días. El primer tema gira en torno a una alegada amenaza de muerte en contra de la gobernadora de Puerto Rico. Está esa expresión protegida por la libertad de expresión, y si no lo está, ¿a qué se expone la persona que posteó esas expresiones en las redes sociales? ¿Acciones penales? ¿A ser removida de las redes sociales? Sobre eso vamos a escuchar a la doctora Yanira Reyes hablar cuál es el derecho aplicable en cuanto a este escenario. Finalmente tenemos que seguir discutiendo el caso de Ay Bonito. La vista ha sido televisada. El pueblo de Puerto Rico ha tenido acceso a lo que los testigos han declarado, no han visto los rostros, pero han escuchado los testimonios de los testigos y la respuesta a las preguntas de los fiscales y los abogados defensores. Sería bueno también discutir sobre, ¿es conveniente que las vistas de estos casos sean televisadas o no? Es decir, que sean accesibles al pueblo de Puerto Rico. ¿Eso ayuda al sistema de justicia penal o eso crea otros problemas colaterales? Por otro lado, de lo que ha pasado en la vista, ¿qué conclusiones podemos llegar? Podemos pensar que realmente quizás este caso no justificaba un asesinato en primer grado, en su lugar un asesinato atenuado. Sobre eso y otros temas del caso estaremos conversando en los próximos minutos. Regresamos a Debate en Derecho. Nuevamente, mi nombre es Julio Fontanet y doy la bienvenida a la doctora Yanira Reyes Gil. Bienvenida, Yanira. Saludos, Julio, y saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Pues, Yanira, tenemos varios temas que queremos atender en el día de hoy. Vamos a comenzar con un tema que es de tus áreas de especialidad, que es la libertad de expresión. Bueno, y lo que ha surgido es ha habido un post en redes sociales donde se plantea, donde alguien escribe y alguien que se puede identificar, dice, deben matar a la gobernadora. Entonces, claro, esto nos plantea varias interrogantes porque hay una libertad de expresión por un lado, pero por otro lado sabemos que no es un derecho absoluto, que la libertad de expresión tiene unas limitaciones. Por otro lado, nosotros tenemos que reconocer, y nadie quiere incentivar la violencia ni actos violentos, pero tenemos que ver realmente si se trata o no de una expresión que puede ser penable, que puede ser restringida. En ese sentido, Yanira, ¿cuál es el Estado de Derecho en cuanto a este escenario? Sí, definitivamente cuando surgen acusaciones por amenazas, particularmente cuando son amenazas que son públicas, ¿verdad? Se escriben en alguna red social o en algún periódico de alguna manera, se vincula o surge la interrogante que cruza entre el derecho penal, en qué constituye un delito y hasta dónde está protegida esa expresión por la Constitución. Tanto la Constitución de Estados Unidos como la de Puerto Rico protege la libertad de expresión. De hecho, la libertad de expresión se entiende como uno de los pilares de cualquier sociedad democrática, porque es a través de la expresión que las personas pueden ejercer todo el resto de sus derechos políticos. Ahora, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico y de Estados Unidos han sido bien claras en que no toda expresión tiene protección constitucional. Las expresiones que no aportan nada al mercado de ideas y que causan daño son expresiones que se entienden que no tienen protección. Por ejemplo, la expresión obscena, la pornografía infantil, las palabras de riña, la difamación, las palabras que presentan un daño claro y presente y las amenazas reales son tipos de expresión que no tienen protección constitucional. Eso quiere decir en la práctica y en la concreta que como no tienen protección constitucional, pues podrían ser castigadas o podrían ser prohibidas por parte del gobierno. Y ahí es que está la línea finita, ¿verdad? Cuando se trata de una expresión, unas palabras que una persona dice en una red social o lo escribe en algún lugar o de alguna forma es pública. Este asunto de cuándo constituye amenaza fue sujeto de una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el año 2023. En el caso Counterman versus Colorado,
se trataba de este señor que había enviado cientos de mensajes por Facebook a una cantante. En esos mensajes, pues, aparentaba que la estaba siguiendo, que la vigilaba, le decía cosas que la persona sintió temor de que estaba siendo perseguida. La persona, este señor, fue acusado del delito de amenaza y la defensa de Counterman presenta como argumento que esto está protegido por la libertad de expresión, ¿verdad? Que eso son expresiones que no causaban daño. Pero él reconocía que la estaba amenazando de muerte. Él reconocía, no eran amenazas de muerte. Él estaba escribiendo cosas, le escribía cosas directamente a la persona. Entonces, pero en ninguna de esas expresiones era, te voy a hacer daño, te quiero matar. Parecía como que le iba a hacer daño, pero no era directamente un asunto que pareciera que en efecto era un plan, bueno, ¿verdad? Ahí estaba la distinción. Yo te hago esta salvedad porque si miramos literalmente lo que se posteó, deben matar a la gobernadora, es decir, ella no está diciendo, la persona no está diciendo, yo voy a matar a la gobernadora. Gobernadora, cuídate que te voy a matar. Es como una especie de expresión genérica, ambigua, pero que tampoco la persona reclama o plantea que va a ejecutar algún tipo de acción ulterior. Claro, y esto nos recuerda también la controversia que surgió durante las elecciones con el mensaje aquel de muerte al PNP, ¿verdad? Claro. Porque pueden haber expresiones que el tribunal llama hiperbólicas, ¿verdad? Una hipérbole, una exageración, que realmente lo que quiere llevar es un mensaje, pero que no quiere decir que en efecto se va a llevar a cabo la acción. Es como, por ejemplo, y yo me imagino que todas las personas que nos ven y nos escuchan deben haber dicho algo así en algún momento, como por ejemplo que uno le diga a alguien, si llegas tarde te mato. Pues eso no quiere decir que le voy a matar de verdad. Y no genera un estado de temor en la otra persona. Y esos son elementos que hay que tomar en consideración. En el caso de Counterman versus Colorado, que les estaba mencionando del 2023, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que las amenazas reales no tienen protección constitucional, pero esta amenaza, para que sea real, tiene que ser distinta a una hipérbole. O sea, un mensaje que uno dice como una exageración, pero que realmente no lleva el mensaje de que en efecto va a cometer el acto de asesinato o de hacerle daño a otra persona. La existencia de una amenaza depende, dijo el tribunal, no solo en el estado mental de quien la hace, sino también en el estado mental de quien la recibe. Así que hay que pensar en las dos cosas. Primero, si la persona que hace la amenaza en efecto la hizo con intención de de anunciar que va a hacerle daño a otra persona, y si la otra persona en efecto se sintió amenazada, sintió que su vida o su seguridad estaba en peligro. Así que hay un elemento ahí en consideración de ambas cosas, porque después de todo podemos decir cosas que son exageraciones o podemos decir cosas que llevan un mensaje, pero que realmente no están dirigidas a anunciar que se va a cometer un acto delictivo. Así que ahí podríamos entonces entrar a qué constituye el delito de amenaza. Te pregunto, ¿qué hace falta para que se constituya el delito de amenaza? Bueno, que realmente sea una amenaza creíble, que es un delito que se hace con intención, es decir, se hace a propósito o con conocimiento de lo que se quiera hacer, y obviamente tiene que ser creída esa amenaza, ¿no? Evidentemente, a la luz de lo que aquí está posteado, eso no puede constituir penalmente una amenaza. Claro, eso no significa que el Estado no tenga que investigar, porque estamos hablando de dos cosas distintas. Es decir, preventivamente o como parte de una investigación bona fide, debe el Estado saber quién escribió eso, entrevistar a la persona. Yo ahí no veo ningún problema. Quizás podría ser excesivo, pero vamos, puede ser algo legítimo ¿verdad? Que justifique una investigación. Lo que yo no tengo duda alguna es que esa conducta por sí sola no puede justificar una especie que propicie una queja que termine en una querella con una determinación de causa probable. Pero insisto, una cosa es que se investigue, que yo creo que es un ejercicio responsable. La gobernadora es una persona que pues, tiene que
discurrir en varios sitios públicos abiertos, pues me parece a mí legítimo la investigación. Insisto, lo veo muy difícil que pueda ser procesada penalmente. A mí me preocupa que escuché unas expresiones del secretario de Seguridad Pública. Un periodista le hace esa misma aseveración que tú acabas de decir, ¿verdad? Preguntándole, ¿esto realmente es una amenaza? La gobernadora realmente se sintió amenazada. Y este señor dijo que él tenía la obligación, ¿verdad? Y tenía la obligación de hacer la investigación, pero han hecho como un espectáculo, allanando Facebook y todo esto. Y a mí me parece que la intención no es realmente castigar a una persona que ellos entiendan de verdad que constituye una amenaza a la vida de la gobernadora, sino enviar un mensaje. Enviar un mensaje de que no se va a permitir este tipo de expresiones, de que no se va a permitir este tipo de posts en las redes sociales. Y eso en inglés se le conoce como un chilling effect, ¿verdad? Que tiene un efecto disuasivo, que aunque no conlleve a un arresto o a un proceso criminal contra la persona, sí envía un mensaje a la población para lograr evitar que las personas se expresen de alguna forma que pueda ser de alguna manera tomada por el gobierno como si fuera un asunto amenazante. No, y ciertamente algunas plataformas tienen unas normativas también, ¿verdad? Que no toleran expresiones racistas, homofóbicas, o que de alguna manera puede interpretarse violentas, ¿no? Así que una cosa es el tema penal, que yo veo que no hay base alguna, pero que una plataforma tenga unas normas que diga, bueno, pues personas que se expresan así las vamos a excluir, es otro escenario totalmente distinto. Definitivamente las personas acceden a participar de las reglas de cada red social, así que dependerá de cada regla de cada una de esas redes sociales que tienen reglas distintas. Bueno, cambiemos el tema. Habíamos anticipado en la introducción del programa que queríamos hablar también un poco del caso de Aybonito. Y fíjate que ese caso, aparte de que ha sido difundido mediáticamente, y los nombres, inclusive de una menor de edad, pues ha sido difundido. Yo en este programa no vamos a hablar de los nombres de nadie, más cuando hay una menor de edad envuelta. Pero algo que sí quiero también comentarte, aparte de lo que ha pasado, es que esto es de los pocos casos que han sido televisados. El pueblo de Puerto Rico, el que ha querido, pues entra, ¿verdad?, a internet y puede ver la vista. Pueden ver pueden escuchar a los testigos, no ven el rostro de los testigos declarando, pero se escucha con claridad las preguntas que hace el abogado y el fiscal y escuchan las respuestas de los testigos. Hoy, ¿verdad?, estos días, pues ya ha habido 3 días de vista. Y un poco quiero compartirte una impresión de ese hecho aisladamente en primer lugar. ¿Es positivo transmitir estas vistas? ¿Es bueno para el país que estas vistas, aunque son públicas, claro, son públicas al que vaya a la audiencia y se siente, pero obviamente los salones tienen un límite de espacio? Pero esto significa que todo el pueblo de Puerto Rico puede, pulsando, ¿verdad?, los icons correspondientes, acceder a la vista. Yo te comparto un poco mi impresión. Yo creo que el pueblo y las personas puedan ver la vista es un proceso educativo. Es un proceso de entender y en primera fila escuchar realmente lo que el testigo está declarando. Porque a veces uno lee las noticias, uno lee analistas, uno escucha conclusiones. Y a veces uno emite un juicio a base de esas inferencias o de una suposición tras suposición. Yo creo que es muy educativo. Primero, ver cómo funciona el sistema de justicia penal. Sí. Yo creo que nosotros tenemos un buen sistema de justicia penal en términos de su estructura, en términos de los derechos que hay que garantizar, en términos de los derechos que tienen los testigos también y las víctimas. Yo creo que hay en términos, en papel, es un buen sistema, claro, hay que ver cómo se ejecuta. En ese sentido, yo creo que es positivo que el pueblo vea ese proceso, que también puedan, como dije anteriormente, desde primera fila, poder ellos valorar y escuchar lo que los testigos dicen. Entonces poder también después determinar, oye, yo estoy de acuerdo o en desacuerdo con lo que el juez hizo, ¿verdad? Porque a veces
se emiten juicios a priori, juicios a base de las cosas que se escuchan, y cuando uno ve la vista, uno dice, oye, pero no es como dijo tal periodista, como dijo tal fiscal, o como dijo tal policía, o tal abogado de defensa, ¿no? O sea, ¿cuál es tu primera impresión? Sí, y además es que muchas veces vemos solamente una versión, escuchamos solamente una versión, ¿verdad? El acceso que tiene el Ministerio Público, el gobierno, a presentar y proyectar en los medios de comunicación a una persona como culpable. Todo el andamiaje está diseñado para que una persona que es arrestada y que se le empieza a hablar sobre cuáles son los cargos que se le imputan y todo eso, las personas hacen un juicio sin mayor información, ¿verdad? Así que la defensa regularmente tiene menos acceso para poder presentar sus puntos de vista y también a lo mejor todavía no quieren presentarlo, ¿verdad? Así que es interesante que la gente se exponga a que puedan ver cómo puede uno cambiar de visión una vez se le da el turno a la otra parte, ¿verdad? Cuando está interrogando el fiscal, pues si tú ves solamente eso, pues tú dices, pues no hay nada más que buscar, esto está clarito como el agua. Ahora, cuando llega el abogado de defensa o la abogada de defensa a hacer sus preguntas, pues ya uno puede ver que hay unas grietas en esa evidencia, si es que las hay, ¿verdad? Así que uno puede entonces ponerse en otra posición de justificar o de alguna forma entender cómo es que en algunos casos no se llega a unos veredictos de culpabilidad. Pero en el proceso, aunque es conveniente en el sentido de que uno puede observar y la gente puede entender el proceso penal y escuchar de primera mano lo que está pasando, me preocupa siempre el asunto de la presunción de inocencia, ¿verdad? Después con los jurados. ¿Qué tú crees? Bueno, yo he escuchado a fiscales plantear que no les gusta que se televise por el tema de que eso crea un efecto inhibitorio en los testigos, en estar dispuestos a comparecer. Claro, vas a ver que por lo menos su rostro no está, ¿no? Yo creo que si como quiera se va a hablar del juicio, como quiera, ahora con las redes se discute tanto, y más un caso como este, pues mira, pues que lo vean todo entonces, es decir, que vean realmente la fuente original de información que es la declaración de los testigos y no escuchar lo que supuestamente está pasando a través de terceros. Así que yo creo que mientras más acceso uno tenga a lo que realmente acontece, pues mejor, más confiable esa fuente de información, no está matizada por los intereses que pueda tener el fiscal o el defensor. Ahora, algo que ha pasado interesante en este caso, aparte de esta dinámica, es que se empieza a comprender mejor lo que ha pasado. Yo que he estado siguiendo un poco la vista dentro de lo que el tiempo me ha permitido, yo creo que el fiscal, pues, que empezó con, ¿verdad?, como unas especies de, no quiero decir de errores, pero como que uno decía, bueno, ese primer testigo como que no dijo una cosa que tenía que decir, ¿no? Y había unas inconsistencias que el abogado de defensa ha hecho un trabajo, pues, como corresponde, ¿no?, de presentar adecuadamente a su cliente, pero ha empezado a montar un rompecabezas, a veces con un grado de dificultad, pero ya un poco está el rompecabezas montado a nivel de esta vista preliminar. Yo creo que eso ha establecido claramente que hay una muerte ilegal, ¿verdad? Que, bueno, obvio, ¿no?, porque no murió de muerte natural. Y se ha establecido que la imputada, en este caso la madre, ¿verdad?, de la menor, que es la que ha captado la mayor atención, pues se le vincula una participación a la menor, aunque esta no es una vista en contra de la menor, pues también se le ubica una participación y hay un informe de un protocolo de autopsia que un poco corrobora unas cosas. Así que yo creo que los fiscales han probado la participación de la madre y de la hija en esa muerte ilegal. Lo que está en controversia es realmente qué delito se ha configurado, porque cuando una persona muere ilegalmente puede haber varios escenarios. Está el asesinato en primer grado, que es cuando tú asesinas a alguien a propósito con conocimiento, lo que se conoce más popularmente o bajo el viejo código como premeditación, como deliberación, ¿verdad? Que es ese proceso donde tú dices, quiero matar a esta persona y hago actos conducentes a provocar la muerte. Está el asesinato atenuado, que es cuando no es que tú lo planificas, sino que hubo una situación, hubo un calor del momento, hubo una pelea, una perturbación mental y reaccionaste violentamente. Es decir, no es que lo planificaste, no es que tenías un motivo previo, es que surgió una situación
perdí la cabeza, sé lo que estoy haciendo y te provoco la muerte. Y obviamente ambos delitos son muy distintos porque hay que castigar con mayor severidad al que planifica y delibera que el que actúa movido más por un impulso, por una molestia repentina. Y en este caso, uno de los grandes problemas que a mi juicio tiene el Estado es poder probar, inclusive a nivel de esta etapa, que aquí hubo un asesinato premeditado. Aquí había una fiesta, una discusión, la gente bebiendo, hubo una pelea, unos empujones y pasó la muerte. Muerte inaceptable, muerte, y como dije anteriormente, ilegal, pero no toda muerte ilegal tiene que ser un asesinato en primer grado. Y el problema que tiene el Estado, Yanira, en este caso es que si lo que hay es un asesinato atenuado, eso significa que el Estado y el fiscal obraron incorrectamente al imputarle a esta joven de 17 años un asesinato en primer grado, lo que le permitió a los fiscales llevar este caso al Tribunal de Adultos. Si realmente lo que los hechos justificaban, luego una investigación sosegada y responsable, era un asesinato atenuado, no es que esta joven iba a salir impune, es que tenía que ser procesada en el Tribunal de Menores y de ahí se podía renunciar. Pero lo que a veces pasa, y esto hay que decirlo, es que muchas veces los fiscales radican por el delito mayor, independientemente los hechos justifiquen un delito menor. Eso se conoce como la llamada sobreacusación, en inglés como el overcharging, y lo hacen para estar en una mejor posición. Claro, es la responsabilidad de los jueces calificar adecuadamente esa acusación, es decir, si el fiscal realmente quiere acusarlo por asesinato, tiene que pasar por el sedazo de la vista preliminar y compete al juez o a la juez realmente determinar aquí existen esos elementos mentales que requiere asesinato en primer grado, tiene que hacer ese proceso. Y si la juez determina o el juez determina que no lo hay, que un asesinato atenuado, yo creo que la gente que ha visto la vista a través de los, ¿verdad? De la tecnología, de internet, dirán, oye, es que realmente es un asesinato atenuado. No es que estén celebrando lo que el adolescente hizo, porque es una actuación ilegal y es un hecho indisputado a base de la prueba que eso aconteció de esa manera. Pero el derecho, ¿verdad?, tiene que ajustarse a lo que realmente allí pasó. Si eso beneficia de alguna manera a la joven, bueno, la beneficia, pero por otro lado la vincula a una acción criminal, claro, que tiene una pena significativamente menor, pero eso es lo que los hechos justifican. Y yo creo que también que debe ser una lección para los fiscales, porque si realmente los fiscales, esta frase, ¿no?, estiraron demasiado el chicle para entonces justificar tratarla como adulto, que todo el mundo la pueda ver, que todo el mundo ya conoce su nombre, que es lo que en Tribunal de Menores no se puede hacer, bueno, pues uno tiene que decir que fue una acción preocupante de parte de los fiscales. Yo quiero hacerte una pregunta, porque en estos días de vista testificó el patólogo. Y el testimonio fue bien crudo, ¿verdad? Bien fuerte para cualquier persona, ¿verdad? De sensibilidad promedio. Ese testimonio que da el patólogo puede ser contrarrestado con otro perito de la defensa. Sí, podría ser, pero sí, la respuesta es sí, claro, la defensa puede presentar... Pero en este punto... Sí podría, lo que pasa es que, Yanira, aquí no está en controversia la causa de la muerte. Fueron unas heridas causadas con un objeto punzante. Existe prueba directa e indirecta de que la joven, la menor y la mamá, de alguna manera estuvieron vinculadas a ese proceso. La mamá pasándole, ¿verdad?, ese objeto, y hay un testigo, hay dos testigos que ubican a la menor encima de la víctima, en una pues causándole una incisión, otras causándole varias incisiones que son compatibles con el testimonio del patólogo. Lo que pasa es que la abogado de defensa está claro de que aquí la prueba va a vincular a la mamá y a la menor con la muerte. Aquí realmente lo que está en controversia es cuál es el delito que se cometió. Entiendo. Entonces, en este punto, porque a lo mejor las personas que nos ven y nos escuchan no saben la distinción entre una vista preliminar y el proceso ya de juicio, en términos de la cantidad de evidencia y el estándar de lo que se tiene que presentar. Pero además me parece bien interesante el asunto de que están siendo acusadas las dos personas por los mismos hechos, pero las vistas son separadas. En la medida en que esas vistas son separadas, estos testigos tienen que volver a testificar. ¿Cuánto impacta la decisión que se tome con respecto a la mamá a la decisión que se tome con respecto a la hija? Mira, es una gran pregunta.
porque para contestártela por parte, esta misma prueba que se presentó contra la mamá, estoy seguro que es la misma prueba que se va a presentar contra la niña. Quizás hay más testigos o menos testigos, pero esos son los testigos esenciales. Va a ser más o menos el mismo testimonio, ¿ok? Ahora, la otra pregunta es, ¿quién va a ver esa vista? Obviamente no puede ser el juez o la juez que ya vio esta vista, tiene que ser otra juez. La segunda pregunta es, ¿está ese otra juez obligado a resolver igual que la juez que resuelve este caso? Negativo. Con la misma prueba pueden valorarla de manera distinta y quién sabe, quizás hay más prueba o menos prueba, así que eso podría pasar. Ahora, vamos, no seamos ingenuos, es muy posible que la juez o el juez que vea la segunda vista va a estar muy inclinado a hacer lo mismo que hizo el otro o la otra juez. Así que, pero ciertamente desde el punto de vista legal no hay ningún tipo de obligación de que sea la misma prueba, la prueba distinta o adjudicar de manera similar. Ahora, lo que va a ser interesante es, ¿qué va a hacer el Ministerio Público si se encuentra causa por asesinato atenuado? ¿Va a ir entonces a una vista en alzada? Se justifica, porque también los fiscales tienen que entender que no pueden litigar este caso para las gradas. Este caso ha provocado mucha molestia, mucha indignación, y obviamente es lógico pensar que se siente gran empatía hacia la víctima y gran desprecio y molestia hacia las supuestas o alegadas victimarias. Es el sentimiento normal y a uno le da muchísima pena, pero los fiscales y la juez o el juez tienen que actuar conforme a derecho. Es decir, y si realmente lo que los hechos justifican es un asesinato atenuado, con las consecuencias que va a tener para la madre y aún más para la niña que está imputada por el mismo delito y que está pendiente ¿verdad?, de la vista preliminar, pues mira, eso es lo que hay que hacer y hay que explicarle al país y a los familiares de la niña víctima de que esto es lo que se justifica. Y es así, y es una pena porque a veces pues la reacción orgánica es pena de muerte, 99 años de cárcel. Bueno, pero si eso no es lo que los hechos justifican, eso no es lo que el derecho provee, pues bueno, pues no puede ser. Lo que no pueden hacer los fiscales es litigar un caso para la grada, es decir, para que la gente los quiera más. Claro. No, tienen que actuar conforme a lo que dispone el Código Penal y lo que disponen ciertamente a los cánones de ética, porque en este caso en particular sería terrible que si aquí lo que había era un asesinato atenuado, los fiscales de entrada imputaran a esa menor de edad un asesinato en primer grado con el único propósito de que sea juzgada como adulto y no como tribunal de menores. Eso es realmente censurable desde el punto de vista de cualquier abogado o abogada razonable. Claro, definitivamente. Y hay algo importante que tú dijiste, y es el asunto de que muchas personas piensan que como se hace justicia es con más pena, ¿verdad? Más años, castigo, más ¿sí? castigo. Entonces, cuando hay un crimen como este, que todo el mundo se ha sentido afectado, ¿verdad? Todas las personas hemos tenido contacto de alguna forma con las noticias sobre ese asunto y realmente es espeluznante, ¿verdad? Pensar que una adolescente muera de esta manera tan violenta. Pero tenemos que pensar que la justicia, que se haga justicia en todos los casos no puede significar siempre más años de cárcel, particularmente cuando estamos hablando de una menor de edad, ¿verdad? De una menor de edad que incluso... De educación especial. Exacto, incluso su procesabilidad ha sido cuestionada. Así que estamos hablando de una persona que está en formación, una persona que todavía no tiene todos los elementos y que quizás no se sabe si podría llegar a tenerlo en algún momento por su condición, ¿verdad? Y que esto es realmente justo que una persona en esa circunstancia que pudiera haber sido incitada por un adulto, ¿verdad? Por una adulta, esa persona cumpla cárcel por el resto de su vida. Realmente, ¿quién gana con eso? ¿Gana la sociedad con eso? ¿Gana la familia? Nadie gana con una sentencia de cárcel de por vida para una menor de edad en este tipo de condiciones. Tenemos que pensar realmente qué es lo que queremos buscar como sociedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar? Si lo que queremos llegar es a que las personas no cometan este tipo de delitos, ya hay montones de investigaciones que demuestran que mayor cantidad de pena, mayor castigo, no
significa, no redunda, no causa, ¿verdad?, que la gente se detenga y diga no voy a cometer delito. Esa no es la forma de atender como sociedad el problema de la violencia. Bueno, Yanira, el tiempo nos traiciona, es una pena, hay muchos temas pendientes. Yo estimo que para la próxima semana tendremos que hablar de esta ley que pretende restringir aún más el acceso a información. Hay noticias también de que el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela está increciendo, hay unos aviones muy cerca ya del espacio aéreo de Venezuela, hay un mensaje del presidente esta tarde, así es que probablemente será parte de nuestra agenda en las próximas semanas. Por el momento, gracias Yanira por estar con nosotros. Gracias a ustedes por vernos y escucharnos en este programa Debate en Derecho y como siempre, diciendo la verdad y hablando claro. Será hasta entonces. Chao.